es un ícono de la historia. Le tocó vivir de todo, desde la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, hasta el regreso del populismo. Es al mismo tiempo el símbolo del jet set, pero al mismo tiempo el símbolo de la realeza, de la elegancia. Es la reina Isabel. Vamos a platicar al respecto del tema, las cuestiones que pueden parecer frívolas, las cuestiones que son muy serias e inclusive nos afecta o no nos afecta el cambio de reinado en la Gran Bretaña. Hoy, en Contracara, hablamos sobre la reina Isabel. La reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral a los 96 años, poniendo fin al reinado más largo de la monarquía británica hasta ahora, con más de 7 décadas en el trono. La monarca nació el 21 de abril de 1926, primogénita del príncipe Alberto, duque de York. Sin embargo, en aquel entonces era muy poco probable que se convirtiera en reina. Su destino cambió cuando tenía 10 años, luego de que su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó al trono, por lo que su padre se convirtió en rey y como su hija mayor, ella se convirtió en heredera de la corona. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong. Se casó con Felipe de Edimburgo en 1946, con quien tuvo 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. Tras su coronación el 2 de junio de 1953, la reina Isabel II vio ir y venir a 15 primeros ministros de Reino Unido, 14 presidentes de Estados Unidos y 7 papas, y una interminable lista de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, una crisis sanitaria global, la guerra en Ucrania, tan solo por mencionar algunos. Con la muerte de la reina Isabel II, el ahora rey Carlos III llegó al trono británico a sus 73 años, siendo el aspirante que más tiempo ha esperado para convertirse en monarca de Reino Unido. Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord. God save the King. La vida pública del nuevo rey ha estado fuertemente marcada por su casamiento y separación con Diana de Gales, madre de sus 2 hijos, los príncipes William, quien ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, y Harry, así como la posterior muerte de Lady Di en 1997, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en el túnel de Pont de l'Alma en París, Francia, mientras el conductor huía de los paparazzi. Ahora el nuevo monarca se enfrenta a una serie de retos sociales y económicos post-Brexit, la entrada de la nueva primera ministra Liz Truss, los efectos de la pandemia COVID, además del impacto en la vida económica en Reino Unido por la muerte de su madre, ya que especialistas calculan que podría generar pérdidas de miles de millones de libras debido a la suspensión del sistema financiero y de la Bolsa de Valores de Londres, una de las 5 más importantes del mundo. Wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love, as I have throughout my life. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Contracara, estamos en El Heraldo Televisión. Queremos que siga la conversación, súmase en @El Heraldo de México. Fíjese que en este país somos muy dados a vernos el ombligo. Nos cuesta mucho trabajo hablar de temas internacionales, pero el asunto de la reina Isabel, bueno, pues evidentemente es el tema de temas. Hoy, nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a Cintia Lepaniemi. Ella es directora editorial de la revista Vanidades. Cintia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Fausto Pretelini, analista, internacionalista y columnista. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y se encuentra también con nosotros el doctor Daniel Muñoz, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar primero con un poco en torno a la figura histórica, mediática de la reina Isabel. Es que no es menor, son 70 años de reinado. A sus 96 años de edad le toca, si no me equivoco, nombrar como primer ministro en su momento a Winston Churchill, ¿no, Daniel, Fausto? Pues ya estaba Winston Churchill, ¿no? Ok. Pero pues sí, es de alguna manera es como su primera experiencia cohabitando con un primer ministro, ¿no? ¿Cómo llega la reina Isabel, Cintia?
Pues llega por casualidad, es decir, no estaba en su destino ser reina, pero cuando su tío abdica por querer casarse con esta mujer divorciada, Wallis Simpson, entonces el hermano, que es el padre de Isabel, o sea, Jorge VI, tiene que asumir el rol de rey. Y en ese momento Isabel tendría 11 años de edad y era una niña de la realeza, sí, pero que no había nacido para reinar, y en ese momento es cuando la empiezan a entrenar tal cual y empieza a formar parte de esta monarquía, sabiendo que va a crecer a ser reina. Y yo creo que no se lo esperaba a los 26 años de edad, que es cuando ella está casada, ya tiene 2 hijos, está en sus viajes con Felipe, el príncipe Felipe, cuando se entera de la muerte de su padre, y ahí es cuando tiene que asumir el cargo, y hasta un año después es la coronación como tal de Isabel. Entonces está muy joven cuando asume como monarca de Reino Unido. O sea, de alguna manera, perdón si te insisto contigo, una reina por accidente, pero que está marcada con el signo de los escándalos familiares, ¿no? O sea, porque llega como reina, me dices, pues primero por un asunto de un matrimonio no aceptado por la nobleza británica, por la sangre azul de Inglaterra. Es muy irónico todo lo que está sucediendo, se puede leer desde todos esos lados, porque por ejemplo ahora asume el rey Carlos III con la reina consorte Camila, y los dos son divorciados, pero a ella eso, en su destino, en su origen, en su destino, eso fue el problema, por eso es que su tío no pudo ser rey. Él quiso abdicar para estar con Wallis Simpson, esta estadounidense divorciada. La misma Isabel, en el proceso de ser reina, tuvo que enfrentarse o estar entre la espada y la pared con su hermana, cuando Margarita también quiso casarse con un personaje que también era un hombre divorciado, y ella, en el afán, la reina Isabel, en el afán de cumplir con la monarquía y con las reglas que se tenían que seguir, pues no le autorizó, no le dio el permiso a Margarita de casarse con él. Entonces es interesante que son 70 años que ella toma una monarquía con ciertas reglas y todo, y que conforme pasó el tiempo la cierra de esta manera, con 2 reyes hoy que son divorciados, una pareja divorciada, ¿no? Y ahorita vamos de nueva cuenta a estos temas, pero entendamos un poco lo que representa. Como nos dice Cintia, 70 años. El mundo ha cambiado brutalmente en los últimos 70 años. ¿Cómo podríamos describir históricamente este paso, tanto del mundo como de la reina Isabel, entre los estertores de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, el paso también de la democracia, un Fukushima que dijo en algún momento, si no me equivoco, la historia ha muerto, ¿no? Y ahora el regreso, por ejemplo, de los populismos en Europa. ¿Cómo lo leerías, querido Daniel? Claro. Yo creo que a Isabel le toca toda una época de grandes cambios. Cuando ella asume la corona es muy joven, tiene 26 años, 1952. Reino Unido es una potencia todavía colonial, tiene colonias en África, en Oceanía, en América, en el Caribe, y a ella le toca justamente ver cómo su país va transitando desde una potencia colonial hacia una potencia moderna, ahora insertada en el concierto de Europa, y eso le permitió estar presente y vigente en muchos países como jefa de Estado. No solamente, acordémonos que no solamente Isabel fue reina de Inglaterra, sino también fue la jefa de Estado de países como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, y le tocó estar en primer nivel en todos los grandes acontecimientos internacionales, rodeada de grandes líderes políticos, presidentes de los Estados Unidos que tuvo la oportunidad de conocer, jefes de Estado de primer nivel, como fue el caso de Gandhi, en el caso de la India, o en algún ejemplo, líderes religiosos. Entonces, eso es muy interesante porque a lo largo de 70 años Isabel fue una de las grandes protagonistas de la historia mundial. Y ahora lo que se suele decir, al morir Isabel muere una era histórica de 70 años de gobierno y de reinado isabelino, que sin duda ha marcado toda una nueva tendencia, ¿no? en los grandes debates internacionales. Le tocan también tiempos bien distintos, inclusive para la misma Gran Bretaña y lo que llaman ese Commonwealth, que ahorita te quiero preguntar, Fausto, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso del Commonwealth? Pero a ver, pensando en que llega con Churchill, que es el
primer ministro que tiene, el primer ministro, y le toca una Margaret Thatcher, y le toca también en su momento un Boris Johnson últimamente. ¿Cómo lo describirías desde esa perspectiva? Primero, ¿qué es el Commonwealth y cómo le toca esta Inglaterra que evidentemente es muy distinta a la Inglaterra de hace 70 años? Le toca a la Unión Europea y le toca el Brexit también. Sí, yo creo que para responder tu pregunta tenemos que ubicarnos en 1956. Claro. El conflicto del Sinaí creo que marca en términos simbólicos el fin del Imperio Británico. Ya había de alguna manera encontrado algún final, ¿no? Sin embargo, simbólicamente se reconoce ese periodo como el ocaso ya del sol, ¿no? Es decir, se va el sol, se pone el sol. Y la reina es también como la encargada de transitar, ¿no? De acompañar a todos los británicos, precisamente de esa transición de un país fuerte a un país menos fuerte, de un país en donde pues eran los súbditos y en realidad pues tenían que obedecer, a un país más crítico, más exigente, que a la propia monarquía la cuestionan y la cuestionan bien, sobre todo los jóvenes. Y en ese sentido, la Commonwealth precisamente juega un papel importante, en el sentido de que recuerda el viejo imperio británico, todas las colonias que tenía, todos los que de alguna manera los países que tenían que obedecer a la reina, porque hay que recordar que a diferencia de la monarquía española, la monarquía británica también son los jefes de la iglesia anglicana en ese sentido. Entonces tiene un componente ahí medio de la deidad, ¿no? De que los ven como dioses. Y esa representación británica extra, la isla, ¿no? Más allá de Reino Unido, más allá de Inglaterra, lo que es Irlanda del Norte, Gales, tiene otras regiones, principalmente las africanas o donde estaba en Asia, por ejemplo en la India, que de alguna manera con el Commonwealth tratan todavía de tener un imperio abstracto, yo le llamaría. ¿Por qué? Porque ya los tiempos han cambiado. Y en realidad lo que vemos en la actualidad es que hay regiones como Barbados, que desde hace tiempo dijeron adiós a la monarquía británica, ya no la queremos. Como Jamaica, por ejemplo, que ya desde hace años dicen, cuando muera la reina Isabel, nos despedimos de la monarquía británica. O en Canadá, en donde puede haber algún referéndum para ver si continúan con la monarquía británica. ¿Cuántos países son? 14. Son 14, me parece, en este momento, los que tienen la formación del Commonwealth. Y ahorita entramos al tema del Commonwealth, que es muy interesante, pero yo quisiera preguntar en estos momentos lo que representa una monarquía, porque quienes vivimos en México o en países en donde pues no entendemos qué es una monarquía como tal, no tenemos un rey, aunque no lo crean, no tenemos un rey, luego parece otra cosa, pero no tenemos un rey. ¿Qué es una monarquía y por qué es tan importante la monarquía dentro de estas naciones como España, como Inglaterra, como pues tantos otros países europeos que siguen estando no solamente en cuestiones de la forma de gobierno, sino también en la identidad de los ciudadanos para con su reina o su rey, querida Cintia? Claro, bueno, y hay diferentes tipos hasta de monarquías, lo que estás diciendo. En el caso concreto de la Gran Bretaña y de Reino Unido, etcétera, son monarquías parlamentarias, ¿no? Lo que es muy interesante, y por ejemplo lo veremos con la coronación, y se vio en su momento en la coronación de la reina, ellos consideran al rey o a la reina el representante de Dios en la tierra, ¿no? Que creo que eso es muy distinto en la monarquía, por ejemplo, española. No es tan visto así. Es el rey, en este caso Carlos III, o bueno, la reina en su momento, Isabel, vienen aquí a dar fe de la existencia de Dios, ¿no? Y a representarlo con su pueblo. Pero además lo interesante es que las mismas instituciones de autoridad gubernamental, como es en el caso del Parlamento en Gran Bretaña, están en Westminster, que justo en ese gran edificio de 900 años de historia, pues se va a hacer, por ejemplo, el funeral, ¿no? Este funeral de la reina, así como la coronación, porque es también un mensaje que se da al pueblo, donde se enseña que tanto la parte religiosa, ¿no? La religión, la fe, como el poder legislativo coinciden, concuerdan, están de acuerdo y ven a este rey o a entonces esta reina como la máxima autoridad y lo que les da en su justa medida esa estabilidad, que creo que ese es el gran tema en el caso de esta monarquía, que a Isabel se le veía, o por lo menos su pueblo, su gente, la veían como esa estabilidad en medio de toda la
el cisma y todos los movimientos que están pasando en un país, en un territorio como este, ¿no? Es que en estos países entiendo que la monarquía o que la figura de una reina o un rey es una figura constante, relevante, siempre presente, pero al mismo tiempo hay un movimiento importante antimonárquico en Europa, particularmente lo estamos viendo en España y particularmente en Cataluña, ¿no? Particularmente toda esta zona en Barcelona, en donde, bueno, son hasta separatistas también de la misma España. Veía por ahí algunas encuestas, creo que 27% de los ingleses, de acuerdo a algunos datos publicados, no estarían tan a favor de la monarquía, pero bueno, pues realmente serían una minoría a comparación del resto. ¿Sigue siendo vigente la monarquía en Europa? ¿La muerte de la reina Isabel puede abrir un debate o darle fuerza a los grupos separatistas o grupos antimonárquicos? ¿Qué opinas, Daniel, Fausto? Yo creo que sí abre un debate en torno al futuro de la monarquía, pero también la monarquía debe de ser vista como un símbolo de identidad, ¿no? De unidad nacional, que creo que es lo que sucede en el Reino Unido, pero también de proyección internacional. Es decir, estas monarquías también tienen muchísimos seguidores a nivel mundial. El caso de la monarquía británica, vemos que millones de personas alrededor del mundo sabemos quiénes son el príncipe de Gales, quién es William, quién es Kate. Claro. Y obviamente también hay una derrama económica muy importante en torno a la monarquía. La monarquía es una forma de proyección internacional y de proyección de una potencia como es la Gran Bretaña. Hoy a nivel europeo se cuestiona mucho la eficacia de las monarquías porque las monarquías llegan a percibirse como costosas, poco representativas de la sociedad moderna, pero el debate es justamente sobre todo de cómo se comporten las familias reales para que sigan siendo aceptadas. Dicen que la muerte de la reina Isabel puede representar el fin de la monarquía, tan así, más en un país donde Gran Bretaña, por ejemplo, sí tiene un papel, además de Estado, la reina, ¿no? O el rey, o la corona británica. O sea, no simplemente es de oropel o de ornato, como a lo mejor puede leerse en algunas otras naciones europeas. Los republicanos seguramente sí lo piensan. Okay. Creo que particularmente en el caso de la reina Isabel, la monarquía británica, y también hay que decirlo a la de España. A ver, en el caso de la británica, es la jefa de Estado, era la jefa de Estado, ¿no? Ahora será Carlos, ¿no? La gran ventaja es que son equidistantes con las grillas, con los políticos, con los partidos políticos. No se meten al lodo, ¿no? Y en ese sentido creo que generan más cohesión social. Hay que entender que Reino Unido desde el 2016 es un desastre. Es un desastre, una crisis mayúscula. Claro. ¿No? El gran error de Reino Unido en los últimos 6 años fue el Brexit. Por supuesto. Ni Boris Johnson ni Theresa May, y obviamente, bueno, no sé si vaya a hacerlo la actual primera ministra, Liz Truss, reconozcan que está enfermo el país, está enfermo del Brexit. Y si no lo reconocen, es como una persona que tiene un cáncer, un tumor, y pues no lo va a poder cubrir. Se tiene que irse al hospital a que lo curen, ¿no? Pero en el caso de Reino Unido, vemos las grandes filas en las gasolinerías, 1 de enero del año pasado, cuando entra en vigor oficialmente el Brexit. Hay 1.2 millones de migrantes que dicen adiós, nos corriste, dejamos la chamba y dejaron el sector salud terriblemente expuesto. Hay personas que piden una ambulancia y tardan 10 horas en llegar a una ambulancia. Es algo increíble que sucede en Reino Unido. O el hecho de que uno quiera expedir, renovar su pasaporte, meses para renovar el pasaporte. La licencia también tarda mucho tiempo. Es decir, es un país obscuro en este momento. Está aislado de Europa. Perdieron el imperio, perdieron a Europa y perdieron a la reina. En el caso del Sinaí, yo nada más quería complementar, porque no terminé, es un conflicto bélico entre Reino Unido junto con Francia e Israel versus Egipto. Ganan bélicamente en 1956, pero Estados Unidos y la Unión Soviética dicen a Reino Unido, oye, ya no estás, ya no eres el imperio. ¿No? Ya tenemos nosotros el control, estamos en la Guerra Fría, ¿no? O sea, ya mejor aléjate de estos temas, y eso fue lo que generó. Pero insisto, creo que la figura, regresando a tu pregunta, Luis, es importante, sí es criticable mientras más escándalos. Tenemos el caso de España, que el rey Juan Carlos hizo también un desastre, se fue a matar elefantes en el peor momento. No, y acusado de corrupción, por ejemplo. Corrupción, ¿no? Tuvo y a su que amante sacar le dio no sé cuánto dinero, ¿no? De las arcas.
Entonces, eso es lo que se le cuestiona mucho, el tema de la mala administración. Esto es muy interesante porque recuerdo lo que sucede en España justamente con esta crítica durísima al rey que tiene que terminar por abdicar, y si no me equivoco, hace algunas semanas, hace un par de meses, estuvo de visita de nueva cuenta en España, porque de hecho no está en España, el rey va de visita y pues prácticamente no tiene, está en Arabia Saudita, ¿no? Refugiado, como nuestros expresidentes, ¿no? De repente se nos asimila. Yo ahí quiero preguntarte, Cintia, desde el punto de vista un poco con el pulso ciudadano, con este pulso, por ejemplo, que se hacen vanidades, o sea, es un pulso que tiene que ver también pues, con la gente, con el sentimiento, con el cómo vamos viendo a estas figuras. ¿Se le culpa a los reyes o a la reina, en este caso en particular, de los conflictos sociales? Así como aquí en México decimos, está cara la gasolina por culpa del presidente. No necesariamente es así, pero así les echamos la culpa a los presidentes. ¿Qué pasa en estos países? ¿Se les echa la culpa también a los reyes o no tanto a los reyes, un poco más a los primeros ministros, a los gobiernos? Fíjate que aquí juega un rol muy interesante la narrativa y el personaje, y si pudiéramos entender que las monarquías, o particularmente la monarquía británica y después la española, pero la principal, la más atractiva, al menos en nuestras audiencias, sin duda es la británica. Claro. Pues aquí hay una novela, aquí hay una gran telenovela que hemos estado viendo desde hace años y nos encanta particularmente en México y Latinoamérica, y yo diría que hasta en el mundo, porque por eso la realeza sigue vendiendo. Nos encanta escuchar estas historias de estas familias que aparentemente tienen todo y son perfectas, y entre más te enteras de todos estos dramas internos, más te enganchas y más quieres saber y más tomas partido de un lado o del otro. Con la española pasa similar, ¿no? Y creo que no pasa, mucha de nuestra audiencia está encariñadísima y quieren mucho a la reina Isabel, por ejemplo, porque con tantos años de conocerla, de leer sus historias, de ver sus retos, al final fue una mujer muy poderosa en los tiempos en los que le tocó empezar a reinar, cuando era un mundo totalmente de hombres. Digo, hoy todavía esa brecha de género existe, pero en su momento ella era una madre con 2 hijos que asume un cargo y resulta que tiene que saludar a Winston Churchill y tiene que arreglar un país después de la guerra y además era mecánica antes de ser reina, arreglaba también los coches y se vestía de uniforme militar, etcétera. El appealing, esta parte atractiva que tiene su personaje, le ayudó muchísimo a que la audiencia no la culpara tanto de todas estas cosas. La verdad, en el caso, por ejemplo, de la realeza española, al rey Juan Carlos medio se le cuestiona porque sus pecados, digamos, ante los ojos de estas audiencias, pues tienen que ver con haberle puesto el cuerno a la reina Sofía. Y por ahí eso no se perdona, ¿no? O sea, la audiencia y la corrupción y gastarse así el dinero y no tener ese rol que sí tuvo la reina Isabel de ante todo el deber, ¿no? Y cumplir y el servicio a su pueblo y todo. Entonces, es como que se perdona mucho, empieza a caer este sentido de que son personajes queridos, que los conocemos y o los quieres o los odias y entonces... Y que tienen un halo real, ¿no? Exacto. Tienen este halo que enamora, muy romantizado. Sí, atractivísimo. Porque como está muy distante de la reina, en este caso, bueno, el rey ahora, distante de la política, digamos que tiene que haber una maquinaria mediática a través de la BBC y obviamente de los periódicos, que prácticamente nadie los critica, o al menos a la reina. Y se generan estas historias, ¿no? Los componentes de la telenovela, componentes de corte social, porque no es un corte político, entonces es un perfil más social. Y ahí el tema, digamos que el escándalo del 96-97 con Diana, pues fue uno de los episodios oscuros de la reina Isabel. Indudablemente fue Tony Blair la que la convenció para decir, oiga, señora, salga, salude, acérquese, porque me sorprende que todos digan, ha sido una reina muy cercana a la gente. ¿Qué les parece cercana, pero no les daba la mano, ¿no? ¿Qué les parece si vamos justamente con ese tema? Ahora sí que no es por ser el abogado del diablo, pero sí un poquito. A ver, ¿qué cosas no hizo bien la reina Isabel? ¿En qué cosas se le pudo haber criticado? Que el lado oscuro, todos los personajes tienen un lado oscuro o un lado claro. Regresamos para platicar si nos dan oportunidad. Esto es Contracara. Únase a la conversación en @El Heraldo de México. Estamos en Instagram, en Facebook, en todos lados, en todas nuestras redes. Síganos. Seguimos con mucho más.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Contracara. Gracias por seguirnos en @El Heraldo de México. Oiga, la reina Isabel, un personaje de claroscuros. Así que vamos a ver cuáles fueron pues un poquito más los oscuros. Ya hablamos de pues muchas cuestiones positivas en torno a la reina Isabel, pero también evidentemente como cualquier ser humano con todo y este halo de romantización y de la realeza, pues tuvo algunos errores, ¿no? ¿Cuáles verías tú, querida Cintia? Bueno, el más marcado y el que todo el mundo ha señalado siempre es cuando murió Lady Di, ¿no? Este señalamiento que se le hizo, que todo el mundo le hizo y que a la fecha, o sea, sigues viendo en el Puente del Alma en París muchos grafitis y gente que se expresa diciendo esto fue un complot y la reina Isabel fue culpable de la muerte de Diana. Independientemente de sea cierto o no sea cierto, etcétera, el manejo que tuvo de esos días tan oscuros, pues por supuesto fue muy cuestionada, pues porque no salían, no respondían, con el tiempo fueron explicando que ella quería estar con sus nietos y que por eso no había salido de Balmoral, creo que ahí es donde se encontraba con Harry y con William, hasta que 2 días después da este speech porque le dan todas estas recomendaciones de señora, usted tiene que salir y ya dar la cara porque no la estamos viendo y el pueblo, pues, o sea, todo el mundo estaba a favor de Lady Di y Lady Di causó sensación, ¿no? O sea, vino a robarle toda la atención a la reina durante varios años. Pero en mi opinión salió bien librada y fue una muy buena oportunidad para que ella se renovara y empezara a ser cercana al pueblo, porque en efecto no lo era antes, ¿no? Antes de eso no lo era y creo que aprendió un poquito de Lady Di en ese sentido y darse cuenta que si querían continuar con la monarquía, porque se tambaleó, yo diría que ese fue el momento en el que más se tambaleó la monarquía, cuando muere Lady Di y la culpan a ella tanto por su frialdad como por si fue o no fue y porque no se llevaban. Ese fue un momento muy oscuro para ella, ¿no? ¿Qué nos dices, Daniel? Yo creo oscuro de la reina. Que fue una reina también muy conservadora, una reina que poco a poco empezó a ser un poco más liberal, pero en esencia era una reina muy conservadora, bueno, una familia de tradición conservadora, ¿no? Ella asume, como lo decían hace un rato, la corona, evitando el escándalo de que un rey de Inglaterra fuera divorciado y su padre asume la corona, pero fue una reina que ante muchos temas siempre guardó silencio. En muchas ocasiones se hablaba de la fidelidad del príncipe de Edimburgo y bueno, se cuestionaba que era un príncipe un poco infiel y en su momento ella, como buena ama de casa tradicional, cayó y no vio esos temas, ¿no? En su momento, los divorcios de los hijos, en su momento, bueno, todos los hijos, ¿no? Excepto el más pequeño, Eduardo, están divorciados. Y son temas que ella los tuvo que aceptar, pero no de una manera directa, abierta, frente al público. Por el otro lado, en cuestiones también, la relación de Camila con Carlos, pues costó mucho trabajo también que Isabel aceptara esta relación, debido en buena parte a sus creencias, a sus ideales. Fue una reina que en los últimos años se hizo muy popular. Pero entendamos que fue una reina en los primeros años, una reina adusta, una reina seria, una reina muy conservadora, que poco a poco se fue adaptando a los cambios, a los nuevos tiempos, pero que en realidad fue un personaje, yo diría, que marca mucho la historia conservadora inglesa del siglo XX. Hay nada más rápidamente un comparativo que es interesante hacer y analogías. Hay muchas similitudes de la reina Isabel con su tatarabuela Victoria, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Mueren también grandes, el hijo Eduardo en este caso, después Carlos, asumen la corona de manera ya muy, muy grandes y es interesante en muchas cuestiones el análisis que puede haber. ¿Qué nos dices, Fausto Pretelini? ¿Cómo ves a la reina? Bueno, a ver, yo creo que de los últimos capítulos así medios polémicos de ella es lo de su hijo que renuncia, Enrique, con la actriz hollywoodense Meghan. Y ese es un golpe muy fuerte en el sentido de lo que menciona Enrique, ¿no? Es decir, hay cierto racismo dentro de la monarquía. Eso es un golpe muy fuerte, creo que no comparado con lo que ocurre con su mamá, ¿no? Con Diana en el 96, 97, pero sí deja una piedra en el zapato a la monarquía británica, en donde pues a esta nueva generación, los millennials, por ejemplo, pues ya no quieren saber nada de la monarquía. Tiene un 33% de popularidad el nuevo rey. Para los que tienen más de 50 años, quizás se multiplique por 2, ¿no? Pero ya no demasiado, es decir, ya va de salida. Entonces, sí, insisto, creo que lo de la princesa Diana fue un golpe muy fuerte,
porque se destapan las teorías de la conspiración por este accidente que tiene Diana en el puente de París, allá en un puente, y sobre todo, pues el ángulo de la telenovela, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Dejan de ser reyes y se convierten en seres humanos más plebeyos, más de la calle, y eso creo que Diana lo encontró perfectamente muy bien, supo manejar, ¿no? Tenía una visión mucho más de finales del siglo XX que de principios o mediados de ese siglo, y eso fue algo rescatable. Creo que ahora, pues el hijo del nuevo rey y su pareja tendrán esa encomienda de levantarlo, porque creo que los próximos 10 años serán muy difíciles para el nuevo rey, ¿no? Hay un meme, todo el mundo vimos este meme, perdón por citar el meme en una discusión de la monarquía británica, pero todo el mundo vimos el meme del príncipe Carlos, ahora el rey Carlos, diciendo, híjole, ponerme a chambear a los 75 años de edad, ¿no? No parece muy popular, ciertamente. ¿Qué puede suceder ahí? Porque pues no es un concurso de popularidad, ¿o sí lo es, Cintia? Mira, yo creo que, o sea, pobre hombre, la verdad es que desde que nació bajo la sombra de su madre sabiendo cuál era su destino y por eso nunca se despegó y todo el mundo dice, ay, tenía mamitis y pegado a ella y a diferencia de los hermanos, pues no es cierto, o sea, era el rol que le iba a tocar y desde que nació sabía que eso era, ¿no? Yo creo que él también sabe que no va a llenar los zapatos de su mamá. Además, su reinado me parece que va a ser de transición. No creo que, yo creo que él va a abdicar, o sea, su reinado no va a durar hasta que él muera, la verdad, porque a la monarquía o a la firma le queda muy claro que el proyecto siguiente son Kate y William. Y ahorita que hablábamos de millennials y de estos jóvenes, aunque no lo creas, me parece muy interesante, pero las audiencias jóvenes se están volviendo a interesar mucho en la realeza precisamente por estas nuevas historias de jóvenes. Están enganchando muy bien con Meghan y Harry, con Kate y William, y yo creo que ahí es donde se está dando cuenta la monarquía que para mantenerse van a tener que darle paso rápido a William y a Kate. A ver, te detengo ahí por un momento, Cintia, porque me encantó esta división incluso que puede estar generándose, y me gusta mucho también como decimos los millennials. Porque los millennials tenemos 40 años de edad. O sea, bueno, ya sí, muy chavitos ya no somos. O sea, la generación Z, todos los que vienen atrás, pues pareciera que están divididos, ¿no? Por un lado, los que estarían a lo mejor apoyando a la monarquía, como con el príncipe Guillermo, y por otro lado, a lo mejor los que pues están a favor de que esto ya termine, cambie mucho, como en el caso de Enrique, ¿no? ¿Cómo lees ese asunto cuando se separan, por ejemplo, cuando renuncian a la posibilidad del trono? No sé si lo renunció, cuando se separa, pues, Enrique y se va con esta actriz hollywoodense. ¿Cómo estuvo esa historia? A ver. ¿Y cómo la leen los millennials y generación Z? Sí, ¿sabes qué? A mucha gente le cae gorda. O sea, la historia de Meghan y Harry está cayendo gorda porque hirieron los sentimientos de la abuela sobre todo. O sea, hubo un momento cuando ellos decidieron, al principio ellos dijeron que se salían, pero querían mantener ciertas bondades, ¿no? De ser de la realeza, por ejemplo, la protección y que tuvieran seguridad en sus equipos y todo. Ahí la reina volvió a mostrar un poco esta figura que tenía siempre firme de no, o te sales bien o no estás, o sea, o estás o no estás, no puedes medias tintas, y entonces le retiraron todas esas... Pues no estoy. Exacto, es no estoy, ¿no? Y lo que se empezó a ver en Estados Unidos y que además es parte de toda esta narrativa de la que estamos platicando. En Estados Unidos también gusta mucho todo el drama y las telenovelas que duran 40 años en televisión. Pero solo porque nos queda claro, o sea, Harry ya no puede ser rey, ¿verdad? ¿O sí? Sí, él es el quinto en la sucesión del trono. O sea, si Dios no quisiera y pasara algo antes a Carlos, no puede renunciar porque es por sangre. Es por sangre, la fuerza, es heredero al trono, es el quinto. Después de los tres es William y sus 3 hijos. Y si ninguno de ellos lo fuera, le toca a Harry y no va a poder renunciar a eso. Va a ser imposible, ¿no? Ojalá. Imagínate, ¿no? Bueno, es que la reina se levanta de donde está, con todo respeto, pero la reina se levanta de donde está. Sí. A ver, ahora, el otro lado, con el rey Carlos o con el príncipe Guillermo, lo que viene no está fácil, o sea, no se muere en jauja la reina, no se muere en el mejor momento, se muere, como ya lo decías, Fausto, hace un momento, en una Gran Bretaña con crisis de combustible, en donde están subiendo los precios por la inflación, en donde además es muy probable que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, debido a la invasión de Rusia, pues vaya creciendo. ¿Cómo leen desde la geopolítica esto, Fausto, Daniel?
A ver, adelante. Bueno, yo creo que es una época de cambios muy importantes a nivel europeo y a nivel internacional. Y es un contexto muy diferente a los de otra época, porque el jefe de Estado y el jefe de gobierno están cambiando relativamente 2 días, ¿no? Después. Eso les va a tocar al nuevo gobierno hacerle frente a una situación muy complicada en lo internacional, pero también a nivel interno, ¿no? Sobre todo miles de británicos que cuestionan mucho si lo que está haciendo el gobierno es lo mejor, si esta crisis no reconocida del Brexit, ¿cuándo va a finalizar? Y por otro lado, la figura de Carlos va a estar siempre en el ojo del huracán, de tal manera que el nuevo rey genere cohesión. Eso es súper importante, ¿no? El nuevo rey tiene que generar una imagen de estabilidad para este Reino Unido en transición. Entonces aquí el trabajo que haga el rey junto con la primera ministra serán fundamentales para darle al Reino Unido una imagen de estabilidad, imagen sobre todo de proyección internacional. Vamos a ver qué tan bien se da eso, ¿no? Por ejemplo, Carlos era un rey que asume la corona a los 73 años, pero dicen, fue el candidato preparado durante 73 años para llevar su cargo, ¿no? Entonces, es el momento en el que tiene que demostrar que tiene toda la fortaleza para ser el rey de Inglaterra que se esperó durante décadas. Aquí la clave es internacionalización. Es decir, si el rey logra entender que solamente saliendo de Reino Unido al mundo va a tomar la estafeta a la madre en el sentido de que es el soft power de Reino Unido y de que además hay un intangible, es decir, se critica mucho lo que cuesta la monarquía británica, que es muchísimo dinero, pero hay un intangible. Ella, en ese momento, la reina, creo que ayuda a acercarse a firmar los tratados internacionales, bueno, el gobierno, a través del gobierno, obviamente, pero ella es como una lobista. Sí. Es como una persona que cabildea, ¿no? Y ese rasgo creo que de soft power es muy importante, lo pierde Reino Unido y llega un momento en donde, insisto, la crisis sí es muy preocupante. La crisis del 2008-2009 prácticamente tumbó a Juan Carlos, al rey de España, porque no comprendió el momento. Y ahora, con el tema del Brexit, tiene el nuevo rey la necesidad, no es optativo, tiene la obligación de comprender cuál es la principal queja que tienen los británicos sobre la monarquía. Este soft power es muy interesante porque yo les preguntaría, o sea, ¿a poco podríamos llegar a ver al rey Carlos o en dado caso inclusive hasta el príncipe Guillermo en una posible abdicación futura a mediano o largo plazo, hablando con Vladimir Putin, por ejemplo, en una guerra de o sea, de ese tamaño es el tema y el poder que pueden llegar a tener? Hoy es soft power, pero pueden hacerlo, ¿no? Claro. Pues tendrían que hacerlo, lo hizo la reina. La reina así fue, ¿no? Ese soft power ni tan soft. Creo que hoy no tienen todavía esa firmeza o por lo mismo que han querido tal vez ser más amables y que la monarquía se acerque más al pueblo y a la gente, sí creo que les faltaría mucho, aunque tiene 70 años y me gusta esto que comentas, ¿no? Es un rey que lleva preparándose 70 años y que dicen que el gran acierto que tiene Carlos es que sí ha sido un hombre muy internacional y viaja mucho como a todos los reinos y con sus programas de ecología y de todos estos programas que él apoya, eso también creo que es muy progresista. Creo que ahí es donde él va a hacer esa diferencia respecto a su mamá, que fue más tradicional y más conservadora. Pero pues tendrían mucho que lograr para que les creyéramos tal vez esa figura tan fuerte como su mamá lo pudo hacer con políticos del tamaño de Winston Churchill y con todos los que ella habló y negoció y las Maldivas y todo eso, ¿no? ¿Cómo se lleva o cómo creen que se va a llevar? Pero lo vamos a ver. Liz Truss con el rey Carlos y de repente decíamos, oye, si crees que tu primer día fue difícil, pregúntale a Liz Truss, ¿no? El primer día cuando amanece en Downing Street, híjole, se murió la reina Isabel. ¿Cómo ven esa relación? ¿A quién le ha dicho a Liz Truss que es la Margaret Thatcher 2.0, la dama de hierro 2.0? Bueno, cuando fue adolescente, Liz Truss criticó a la monarquía. Es decir, ahora en su discurso de hace un par de días o algunos días atrás, dice lo contrario, ¿no? Pero rascando un poco a su biografía, no la lleva bien con la monarquía, es decir, fue crítica. Hoy es un momento distinto, pero Luis, hay que recordar que de 2016 todos los gobiernos han sido el Partido Conservador, desde David Cameron, pasando por Theresa May, obviamente Boris Johnson y ahora Liz Truss. El Partido Conservador en las próximas elecciones es muy probable que pierda.
precisamente por lo mal que se ha hecho. Sí, claro. Y bueno, pues tendrán algunos temas en común, pero hay otros que no. Se hablaba que la reina estaba en contra del Brexit. Obviamente nunca lo dijo ante la pantalla de televisión, pero algunas filtraciones, algunos comentarios, ¿no?, de expertos en la monarquía allá en la prensa británica sí lo mencionaron. Es decir, sí había cierta impotencia de que el gobierno estaba tomando un camino totalmente al vacío, y creo que eso es algo que vamos a ver cómo resulta con el nuevo rey, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Daniel? Yo creo también que Carlos tiene que tener muy claro el papel que debe de jugar como rey. Básicamente una figura a veces decorativa, una figura que representa el Estado y que tiene poca vinculación justamente con las decisiones políticas. Ese fue el gran papel que tuvo Isabel, mantenerse al margen de todos los grandes debates al interior de Inglaterra. Y mientras Carlos sea respetuoso de las instituciones, también podrá darse este seguimiento, esta continuidad de la monarquía. Algo bien interesante también es, yo saco el tema rapidísimo, el tema también de Escocia. Escocia tiene tendencias separatistas, hizo un referéndum hace algunos años donde estuvo a punto de ganar la independencia. Y un símbolo, un guiño de la monarquía que ha tenido hacia Escocia fue, por ejemplo, ahora la semana pasada, cuando vemos que parte del cortejo fúnebre no va directamente de Balmoral a Londres, como se esperaba, sino va directamente a Edimburgo y hace un guiño justamente a los nacionalistas escoceses. Entonces, eso es el ejemplo de cuál es la importancia de la monarquía. Una monarquía que da cohesión social y que obviamente da unidad. Y justamente si Carlos logra entender eso, va a tener un reinado, yo diría, de transición, pero donde la monarquía se siga preservando. Oye, me encanta también el asunto en torno a la figura que se va, y me viene a la mente un podcast que estaba escuchando de New York Times, si no me equivoco. Entrevistan a alguien en la calle el día de la muerte de la reina. Están en una parte humilde de la Gran Bretaña, de Londres. Dicen, oiga, acaba de morir la reina. No, es cierto, está usted mintiendo. Acaba de morir la reina. No, está usted mintiendo. ¿Quién es usted? Periodista, New York Times. Mire, murió la reina. La persona se echa a llorar y dice, yo no creo en Dios, pero sí creo en la reina, ¿no? Es una cuestión que a lo mejor es difícil entender en otro tipo de países, y me llama mucho la atención porque además hacen en Vanidades una edición especial pues, sobre la reina, ¿no? Sobre lo que representa la mujer. Nos decía una especialista, Brenda Estefan, a quien le mandamos un abrazo, no necesariamente la mujer, la reina más famosa, sino quizá la mujer más famosa de los últimos años. Sí, la más fotografiada, la que estuvo y ha estado con los líderes mundiales más importantes, muy querida. O sea, pues volvemos a lo mismo. Aquí hay también un tema, yo diría hasta de branding, y lo sabe muy bien el Reino Unido. Entonces, este trabajo de cabildeo, de soft news, de lo que hacen sus figuras monárquicas, del mismo merchandising que hay cada vez que hay un evento como el jubileo o ahora con la muerte de Isabel, no dudo que van a vender en merchandising un chorro de productos y cosas. Claro, o sea, ella al final de cuentas no dejaba de ser, ella y toda la familia y toda esta historia alrededor de ellos, pues es muy atractivo, ¿no? Para las audiencias, y es algo con lo que la gente se engancha más fácilmente y que pueden por eso perdonarles muchas cosas. Es la última figura global, ¿no? Es decir, Sí, con Gorbachov, también. que también muere un poco Exacto. antes. Creo que sí habla de la necesidad de tener estos personajes globales, porque estamos hombro contra hombro, la globalización va que vuela, o sea, está evolucionando, y creo que la reina encarnaba muy bien esa figura. Nos hemos quedado huérfanos de figuras internacionales, pero, ¿no? Sí, pero no hay líderes. En el país Líderes, que también occidentalmente enarbola y encabeza la cultura del confinamiento con el Brexit, ¿no? Pues o sea, sí. es la figura global del país en donde decías, bueno, está bien, estamos viendo cosas ahí medio raras en Europa del Este, pero nadie como que apostaba. Tenía una buena traducción Brexit. mediática, es decir, la serie de Exacto. Netflix, por ejemplo, bueno, también genera una expectativa alrededor de su figura. Entonces es una cultura pop que en el siglo XXI precisamente se multiplica gracias a la globalización y gracias a precisamente la internacionalización, pero precisamente la gran duda es por qué el Brexit, ¿no? Es decir, Claro. tomaron la decisión totalmente equivocada, al menos en términos económicos. La economía británica es 5.5% más chica que antes del Brexit. Y déjenme casi que ya para ir cerrando, otra vez regresar al ombligo.
¿Nos afecta? ¿No nos afecta? ¿En algo jugamos el hecho de que sea Carlos o Guillermo, o que se haya ido la reina, o que sea Liz Truss la primer ministro? Es muy triste porque sí, cuando nos damos cuenta en algunas otras naciones de verdad que son mucho más internacionales que nosotros, pero bueno, pues México tiene, por desgracia, creo yo, una tendencia a verse a sí mismo, a no querer expandir un poco en cuanto a las consecuencias de los asuntos internacionales. ¿Cómo pega políticamente primero y también pues, desde el punto de vista mediático? Después les preguntaría a Fausto o Daniel. Sí. Yo creo que políticamente, bueno, la muerte de estos personajes, como bien lo dices, es la muerte de una parte muy importante de la historia del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, pero también abre a nivel internacional un debate, ¿no?, sobre qué tan eficaces son las monarquías frente a las repúblicas. Hemos estado inundados en las redes sociales de memes que de alguna manera cuestionan que en pleno siglo XXI existan monarquías y de pronto dicen que ¿qué país tendría una monarquía hoy en día, no? Cuando vemos qué clase de países tienen monarquías, Japón, Dinamarca, el Reino Unido. Igual no es tan mal. De pronto uno dice, pues no es tan mal, ¿no? Sí. Porque en realidad son monarquías que también tienen cohesión social, que también tienen identidad y una gran proyección internacional, sobre todo a nivel de marca país. Entonces, eso nos hace cuestionar si verdaderamente es tan de la Edad Media las monarquías, o verdaderamente las monarquías son todavía necesarias, útiles para estos países. Entonces yo diría que la primera lección que nos da es que pareciera, visto desde América, visto desde México, que estamos hablando de una historia obsoleta, una historia que no tiene hoy en día cabida en un mundo democrático. ¿Y qué sucede? Pareciera que en términos de eficacia, pues los resultados son totalmente diferentes. Y muy interesante ahí también, porque yo te preguntaría en este tenor, Daniel, y con el conocimiento que tienes de los diferentes sistemas de gobierno que hay en el planeta, ¿qué tan distinto puede llegar a ser de una monarquía a un sistema ultrapresidencialista como el que tenemos en México, ¿no? Claro. A lo mejor tiene límite de cada 6 años, pero vaya que tiene un enorme poder el presidente o presidenta que tengamos en nuestro país. Claro, yo creo que lo más importante, sobre todo hoy en día para gobernar cualquier país, los consensos. Claro. En un sistema parlamentario se genera un consenso, básicamente, ¿por qué? Porque la población elige al partido mayoritario con voto directo. Y ese partido mayoritario hace gobierno. Claro. Y hay una unión justamente entre legislativo y poder ejecutivo, que al final hay disenso, pero hay un consenso. En los sistemas presidencialistas, lamentablemente, sobre todo en América Latina, vemos que a veces en lugar de consenso hay disenso. ¿Y qué sucede? Hay ciertos tintes de ingobernabilidad. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Contracara. Gracias. Muchísimas gracias, querido Daniel. Pues para cerrar, ¿cómo nos pega aquí en México, Fausto? Mira, yo la lectura que haría es, tengo un poco de envidia por la existencia de un jefe de Estado que no tenemos. Es decir, aquí en México el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Sería bueno un jefe de Estado porque, y no digo, me van a criticar porque no soy monárquico, pero en realidad en épocas de enorme polarización, como que siempre uno voltea a ver en dónde está el político o dónde está una figura que está un poco distante de esos pleitos, ¿no? Algo más neutral. Y creo que ese es algo. En Estados Unidos conecta muy bien la monarquía con Estados Unidos porque tiene un componente de Disneylandia en donde las reinas, princesas y demás, pues bueno, desde chicos empiezan a evolucionar y estudian todo eso, bueno, observan esas películas, ¿no? Pero en el caso de México, yo creo que la conclusión es reflexionemos, ¿no? ¿Dónde está un jefe de Estado? El papel que está jugando, no solamente en este aspecto en particular, la Cancillería y el tema de relaciones de México e Inglaterra, ¿juega de algo o simplemente es...? Mira, el año pasado vino Liz Truss, estuvo en México. Tratan de reactivar un poco las relaciones después de lo del Brexit. El Reino Unido trata de firmar los acuerdos. Pues la Cancillería, como en este momento el secretario está dedicado a la campaña, pues no sé si haya un interés. Y hará campaña ya en el funeral porque, bueno, pues está. Por supuesto. Cargado. Primero es la campaña y después la administración pública. Mil gracias, querido Fausto. Gracias. Cerramos, Cintia. Nada, yo coincido con mis colegas en decir que creo que las monarquías pueden jugar un papel de dar de esta estabilidad y de tener un liderazgo que quizá extrañamos o nos gustaría tener. En el caso de Reino Unido,
creo que tienen una gran oportunidad para retomar ese liderazgo, porque vemos países como en Dinamarca, donde también hay monarquía y funciona muy bien, y es esa monarquía donde realmente el rey y la reina fungen como esta estabilidad y mantener la cultura, las tradiciones, la identidad de un pueblo, ¿no? Y de un estado. Entonces, te diría, ¿cómo nos afecta en México? No sabría decirte, al menos sería bueno que nos ayude a cuestionarnos nuestro tipo de gobierno y de qué estamos cojeando, dónde sí podría necesitarse tener un liderazgo pues más estable, ¿no? Bueno, y No salieron sé. muchos monárquicos de todos lados, ¿no? Claro, sí, claro, ahora no, resulta. bueno. Todos somos monárquicos. Evidentemente no habría ningún rey mexicano, ¿no? O sea, es un tema que un tiene que nuevo ver, rey. es algo que tiene que ver México. con la edad de O los una países abuela, mismos. o una abuela muy querida, que eso fue lo Ándale. que perdió el Reino Sara Unido, García. a su gran abuela. Sara García era nuestra reina. Mil gracias a todos por estar hoy aquí en Contracara, en el Heraldo Televisión. Y sobre todo, gracias a usted. Ya nos desvelamos otra vez. Oiga, ya es la medianoche. Pásela muy bien. Síganos en @El Heraldo de México. Yo soy Luis Cárdenas. Hasta la próxima. Bye, bye.